É um prazer estar aqui com vocês. Agradeço muito o convite. Vocês vão ter que perdonar um pouco o portunhol. Como disse um colega, o portunhol é a melhor linguagem, porque você nunca comete erros. Então, espero que se possa entender. As slides estão em espanhol, então acho que isso vai ajudar a compreensão. Eu não trabalho o tema de riscos em particular, uma reflexão acho que vai ser pertinente para a discussão sobre riscos, sobre gestão de riscos, sobre a política de riscos. Meu trabalho tem mais que ver com o tema da política e da gestão da água em várias áreas. E meu tema particular de engajamento com o tema da água tem que ver com os conflitos e as lutas sociais pela água. Esse foi o início e sigue sendo o meu tema principal de trabalho. Por isso essa fotografia que vem na capa da apresentação, também é uma fotografia da capa de um livro, foi onde eu comecei. Ela é para mim muito importante porque reflexa onde eu comecei. Foi o início de meu trabalho sobre os temas da água. O que vocês veem nessa fotografía son camponeses mexicanos cortando una de las grandes entradas a Ciudad de México, protestando porque a Ciudad de México les roba agua. Hace poco examiné una tesis de doctorado lá no México y la persona que fez a tesis estudió algo parecido a lo que yo había estudiado. Ela encontró que 20 años después a situación no ha mudado mucho. Essas lutas no México siguen acontecendo por la mesma razão, só agora que fica menos agua naquela região. De alguna forma esa fue mi comienzo, el inicio con el tema da agua. Entonces voy a estar trabajando esos temas y ese es más o menos o roteiro. Primero lo que yo llamo de referencia empírica, que es simplesmente decir cuáles han sido mis tarefas de pesquisa de hoy para que ustedes conozcan en que estou baseando minhas reflexões. Então vou falar um pouco de um tema que se ha convertido num tema importante no debate internacional. Essa ideia de que as guerras do futuro vão ser guerras pela água. Um grande risco. Eu vou questionar um pouco essa ideia e vou falar então de guerras ou lutas pela água. Qual deveria ser nosso foco, nosso interesse? E então vou passar algumas questões conceptuais que têm que ver com, por uma parte, o tema da desigualdade. Esse é um dos grandes temas que eu trabalho, água e desigualdade, a injustiça. E há uma forte conexão com temas como a governabilidade e a cidadania. Sei que governabilidade e governança aqui no Brasil han tomado uma certa característica, uma certa linha de debate. Eu vou tratar de pedir a vocês retirar-se um pouco do debate mais brasileiro e vou colocar a vocês em um debate mais amplo, onde esses conceitos têm uma outra conotação, diferente da que tomo aqui no Brasil, que eu sei que pode ser um obstáculo à compreensão. E finalmente, se temos tempo, vamos a falar da necessidade na construção de conhecimento sobre estes temas de água, de visões inter, multi e transdisciplinares. Bom, eu comecei a trabalhar esses temas da água e acho que esse é um primeiro ponto importante a mencionar, no México. Eu sou sociólogo, eu estudei sociologia na Universidade de Buenos Aires, sou argentino de origem. Y también estudié psicología. En 7, 8 años de carrera de graduación, en total, nunca tuve una sola materia sobre temas ambientales. No digamos el tema de agua. Nunca como sociólogo, ya menos como psicólogo, me tocó tratar en la graduación un tema que tuviera que ver con el medio ambiente. Eu sigo brigando en mi propio país, cuando voy para lá, digo, ¿cuándo van vocês a introducir un tema desse na graduação? Y hace poco un profesor muy querido que acaba de fallecer, me dice, es que no es o tempo histórico. Eu casi mato ele naquele momento. ¿Cuándo va a ser o tempo histórico? Não é o tempo histórico.
Bom, sigue siendo un gran problema nas ciências sociais. Por isso é pertinente esse convite a falar de conceptos das ciências sociais e humanas que podem ser pertinentes. E há muitos, eu vou falar de 2 ou 3, e sin embargo não estamos ensinando isso a nossos estudantes na graduação. Um sociólogo pode sair, e um cientista político, e muito economista também, terminar sua graduação sem never haver falado do ambiente, dos riscos ambientais, das injustiças ambientais, etc. Parece uma esquizofrenia. Uma sociedade onde esses temas são tão centrais, as injustiças, etc. Pero assim estamos. Eu devo a México, eu sempre digo, em México me metió água. Aí os colegas estudavam lutas urbanas em Buenos Aires. E quando fui a fazer um mestrado no México, eles me disseram lá, e você que estuda lutas urbanas, por que não estuda lutas pela água? Porque aqui no México nos matamos pela água. Para mim isso era... Primeiro eu dije, que é isso? E um professor meu disse, pega isso aí. Eu sempre vou estar agradecido porque eu peguei esse desafio e ha sido um caminho importante. Posteriormente eu fiquei na Europa, na Inglaterra, e he estado trabalhando temas, por exemplo, gestão da água em grandes áreas metropolitanas. Nesse projeto Metron, eu estudei o caso de Londres, na bacia do Támesis, que inclui Londres, e estudamos casos como Atenas, Sevilla, Tel Aviv e Amsterdão, 5 cidades. Posteriormente coordiné un proyecto sobre el cual ainda estoy escribiendo un libro. Ese proyecto examinó a privatización de servicios públicos de agua y saneamiento en 11 países, incluyendo 4 en América Latina, incluyendo Brasil. Aquí en Brasil estudiamos la región dos lagos, aquí en Río estudiamos Limeira y estudiamos Limeira, região dos lagos, e Niterói. Exatamente. Esse foi um colega da Universidade de San Carlos. E também estudamos Bolívia, Argentina e México, no caso da América Latina. E finalmente, como comentou a professora Norma, entre outros projetos, agora estou coordenando uma rede internacional de pesquisa que surgiu de esos projetos. Para quienes no son académicos, los académicos sabemos bien, un grande problema que tenemos na academia es que a veces tenemos proyectos de pesquisa, eles duran 2, 3 anos, dura o que dura o dinheiro para fazer o projeto. Quando termina o projeto, você fica sem equipe. Cada pessoa da equipe tem que ir a buscar algum outro trabalho. A ideia dessa rede foi criar uma rede que permita que as pessoas sigan juntas después de que termina un proyecto de pesquisa para seguir trabajando con continuidad y seguir buscando financiamiento y seguir contribuyendo. Entonces hoy esa red tiene 340 pessoas, un tercio de esas son estudiantes de posgraduación, la mayoría, trabajando diversas áreas de la temática de agua, incluyendo un área que coordina la profesora Norma, que tiene que ver con agua y desastres, que es una de nuestras áreas, es una área bien importante. Eu coordino otra área que tiene que ver más con el ciclo urbano de agua y los servicios públicos y algunas otras cuestiones. Bueno, es un poco para darles muy rápidamente una idea de cuál es mi relación con agua desde el punto de vista de la construcción de conocimiento, la producción de conocimiento en la pesquisa. Bueno, es obvio que hablar de la crisis de agua es casi una cuestión que todos podríamos dar ejemplos y empezar a hablar, y en un lugar como Río, sin duda, por muchas razones. El último proyecto que menciono ahí, no lo iba a mencionar para no usar tanto tiempo, pero lo voy a mencionar, tiene un caso de aquí de Río. Ese es un proyecto comparativo sobre lo que llamamos innovaciones sociotécnicas para combatir a desigualdade e a injustiça em relação aos serviços básicos de água. Temos um caso aqui de Rio, que está feito por colegas da UFRJ. Então, aqui em Rio, se vocês têm seus problemas com água, desde riscos e desastres, hasta o tema da qualidade dos serviços públicos, etc.
Sin embargo, gosto de poner aspas a esa palabrinha crisis de agua, porque nos acostumbramos tanto a hablar de que hay una crisis de agua que a veces terminamos por banalizar qué es lo que eso significa. ¿Qué queremos decir cuando decimos que hay una crisis de agua? Y cuando uno empieza a rascar un poco a superficie, se encuentra que en la verdad no es tan obvio qué significamos porque hay una crisis de agua. Y vamos a revisar algunas de esas cuestiones. Obviamente ahí sí entra el tema de la guerra pela agua. Eso hay funcionarios importantes a nivel internacional, en nuestros países también. Se ha convertido precisamente en un argumento muy frecuentado, que las guerras del futuro van a ser más pela agua que pelo petróleo o por otros bens. Y la verdad, cuando uno ve algunos datos empíricos, hay alguna base para pensar que, ¿y por qué no? Por ejemplo, hay 10 países no planeta que controlan 60% de agua dulce que existe en el planeta. Entonces, cuando hablamos de agua, ya primero ahí vamos a especificar. No hablamos de toda agua que existe en el planeta. Si hablamos de agua dulce, ella es una fracción muy pequeña de agua que existe en el planeta. Y de esa fracción pequeña de agua, que es agua dulce, solo una fracción muy pequeña está disponible para uso humano. La mayor parte no está. Y hay 10 países que controlan el 60% de esa pequeñísima parte de agua dulce disponible para los seres humanos. Obviamente Brasil es uno de ellos. Lo cual coloca a Brasil y a otros países, América Latina, en varios de esos países, que realmente coloca a nuestra región no centro de esa cuestión de las posibles guerras pela agua, porque aquí es donde está esa agua dulce. Ese es su primer dato. Y también está otro tema. Hay perto de 300 vacías y acuíferos compartillados al menos por 2 países. Pensen solamente en la vacía del río Nilo, que es compartillada por 11 países. Y que hasta hace muy poco, 70% de agua del Nilo era utilizada por 2 de esos países. O Sudán, que ahora son 2 países, y o Egipto. Entonces los países de la vacía alta querían usar más agua porque les van creciendo, como Uganda, Tanzania. Y Egipto, sobre todo, les decía: si você faz una barragem arriba, eu voy a bombardear esa barragem. Você no puede tener una barragem, você no puede frenar el flujo. Eso pasaba con Etiopía, por ejemplo. Miren la relevancia de ese ejemplo. Cuando la Junta Militar egipcia cayó 3-4 años atrás, a primera decisión del gobierno de Etiopía fue construir una barragem que tenían planejada desde los años 70. Y no conseguían construir. Cuando vieron que el gobierno militar egipcio cayó, corrieron a construir la barragem y construyeron la barragem. No, ya está construida. No Nilo, que luego entra en el Nilo. Entonces es un tema donde uno habla de guerras pela agua y dice: oh, ya hay unas cuantas. O no había, porque por ejemplo países como Etiopía, Uganda o Kenia no podían pelear una guerra con Egipto. O piensa en México y Estados Unidos. No va a haber guerra, pero la razón es obvia, ¿no? Lo que pasa en la frontera con Estados Unidos. Bueno, la verdad hay en la literatura especializada 2 grandes hipótesis que uno puede rescatar. Hay un grupo de expertos internacionales del tema que de facto afirman que las guerras del futuro van a ser guerras pela agua. Ahí hay algunos. Uno de ellos, bien famoso, Peter Glade, fue el director del Pacific Institute en California. Él hizo un grande mapa del planeta con posibles conflictos pela agua. La CIA norteamericana tomó muy a serio a él, pegó el mapa de él y lo utilizaba en sus proyecciones de gestión de agua. Pero en otro rincón, en el otro corner, tenemos un grupo de expertos que dice todo lo contrario, que es bien interesante. Dicen: no, miren, las guerras, eso de que va a haber guerras por el agua, no tiene fundamento. Na historia da humanidade,
ha habido más acuerdos de paz que guerras pela agua. Y creemos que eso no va necesariamente a mudar. Entre ellos también hay personas interesantes como Tony Allen. Algunos de ustedes deben conocer al profesor Tony Allen de la Universidad de Londres, porque él acuñó el concepto de agua virtual. El agua virtual es esa agua que, por ejemplo, permite estimar cuánta agua va a hacer aquí esa chaqueta, ¿no? Cuánta agua necesitamos para un reloj. Es agua que no vemos pero que es utilizada. Él acuñó ese concepto. Él es un experto en norte de África y Medio Oriente. Y precisamente acuñó el concepto de agua virtual porque él decía, si logramos visibilizar agua que se exporta, por ejemplo, en 1 kilo de soya o en 1 kilo de carne, y que por supuesto no es cobrada cuando se exporta, podemos solucionar conflictos, como el conflicto en Medio Oriente. Esa era la hipótesis de él. Acuñó el concepto pensando en guerras y cómo evitarlas. Y él es uno de los convencidos de que hay un patrón milenario de paz y no de guerra por el agua. En fin, entonces tenemos dos grandes hipótesis en la discusión internacional sobre ese tema. Y ahí tienen algunos de los que están con la primera hipótesis. Hay varios funcionarios de Naciones Unidas que han estado diciendo no, va a haber guerras pela agua. Eso me interesa mucho rescatar. Todas las mañanas, como hoy trato de ver rápido los jornales, y veo 2 jornales de Inglaterra, o Independent y o Guardian, que son para mí los mejores. Una mañana o Independent publicó eso ahí. O ministro de Defensa del Reino Unido, do gobierno laborista dos trabajadores, do PT inglés, anuncia que ponen las Fuerzas Armadas del Reino Unido en estado de alerta permanente para actuar en cualquier lugar del planeta por posibles guerras pela agua. Eu me tengo que pellizcar, ¿no se dice pellizcar? Vidiscar. Porque no, ¿cómo puede ser que un país como el Reino Unido se asuma como policía internacional de posibles guerras pela agua y por cuestiones ambientales? Pero de facto acontecer. Eu no sé dónde está eso ahí, eso no voltó a la prensa. Yo que eso fue muy fuerte. Pero eso ocurría al mismo tiempo que, bueno, ahí está la CIA. La CIA tiene su propio departamento de pesquisas. Y ellos entraron al debate también. Y ellos hallan que las guerras del futuro pueden llegar a ser guerras pela agua. Y esa es ainda más interesante. Ahí ustedes están muy no medio del debate. Ustedes quizás se lembren da Cuarta Flota. A Cuarta Flota tiene una historia muy cercana a Brasil. La Cuarta Flota norteamericana patrullaba las aguas de América Latina durante la Segunda Guerra Mundial. Ella estaba vaciada en Recife. Cuando terminó la Segunda Guerra, ella fue desmontada. No hacía falta más una flota para patrullar América Latina. Una de las últimas decisiones del presidente Bush fue reflotar a flota. Y Obama no la ha revertido a esa decisión. Una cosa boa que hallo es que el presidente Lula esa vez dijo aquí no se va a voltar a vaciar la flota. Ellos querían voltar a Recife. Y Lula dijo no. Pero están vaciados en Perú, y en Colombia, y en Chile. Tienen puertos. El puerto del Callao, Perú. Tienen puertos en Chile y tienen puertos en Colombia. ¿Para qué reflotan a Cuarta Flota? Bueno, eso tuvo mucho que ver con el descubrimiento do presal aquí en Brasil. Hubo todo un debate aquí que ustedes conocen mejor do que yo. Pero algunos analistas comenzaron a decir, bueno, esa Cuarta Flota tiene que ver también con agua. Teorías conspirativas o no, el debate sigue. Y obviamente el tema del acuífero guaraní y todas esas cuestiones. De facto, hace poco, trabajando en la provincia de Chaco, en Argentina, el ministro provincial de Salud Indígena me comentó que encontraron un grupo de
de soldados norteamericanos da Cuarta Flota que estaban haciendo un mapeo dos recursos hídricos de una región lá entre Paraguay y Argentina. Yo digo, ¿y eso está documentado? Me gustaría de ver si hay algún documento. No sé si eso era así. Bueno, es una persona, no gobierno provincial de Argentina. Bueno, podríamos seguir dando ejemplos. Eu só doy esos ejemplos para disparar aquí alguna cuestión. Eu acho esa cuestión das guerras pela agua, obviamente muy relevante a nivel dos países. Acho que es un debate que debe acontecer, pero también veo un peligro muy grande en él, una distracción posible do tema que a mí me parece mucho más importante, y es eso que yo llamo la hipótesis 3. Pensar guerras pela agua entre países puede ser pertinente y necesario, sobre todo a nivel de estrategias militares y nacionales, pero tengo un problema de que nos distrae lo que es para mí mucho más importante, que es el problema intranacional da injusticia y a desigualdad que tiene que ver con la gestión y la política de agua. Y voy a dar un ejemplo muy rápido. Yo participé en negociaciones entre israelíes y palestinianos por el proceso de paz. Yo fui invitado por la cuestión de agua, precisamente. Y la idea era discutir si es que había suficiente agua en esa región para que, si ellos podían hacer a paz, hubiera suficiente agua para todas las personas. Y la delegación ahí dijo que sí, que ainda hoy ellos tienen suficiente agua. Y una pregunta que coloqué para ellos fue: si ustedes hacen a paz, imaginen que el río Jordán, la bacia do Jordán, ustedes constituyen un comité de bacia conjunto dos 5 países que compartillan la bacia. ¿Será que eso va a terminar con los problemas intranacionales de ustedes, de injusticia, de desigualdades, porque ustedes hacen la paz a nivel del país? Y ahora voy a mostrar algunos datos que permiten decir no necesariamente y posiblemente no. Y por eso digo que ese tema de las guerras puede tener el efecto de distraernos de lo que más importa, en mi opinión. Bueno, algunas de esas slides las voy a pasar más rápido porque hallo que son temas que se conocen mejor, pero siempre es bueno ver algunas causas bastante bien conocidas de conflictos pela agua. Hay muchas razones. A primera que debe mencionarse es a insustentabilidad del modelo de desenvolvimiento predominante, claramente. Imagínense el caso de São Paulo. Você tem hoje una empresa pública, pero que tiene a metade das ações no mercado, entonces tem que responder a los accionistas privados. Si você depende de accionistas privados, você tem que gerar ganancia. Una empresa, ¿cómo gera ganancia? Vendiendo más, no vendiendo menos. Entonces, ¿cómo você puede cuidar la sustentabilidad cuando você necesita vender más? En ese caso, vender más agua, si el modelo es mercantil. Para dar un ejemplo, el tema de insustentabilidad del modelo dominante es fundamental, una causa fundamental de conflictos pela agua. Y ya Brasil tiene ejemplos, pero por supuesto todos tenemos ejemplos, es un problema mundial. Y tenemos N cuestiones. Voy a mencionar a última de ellas porque voy a voltar a ella, que es el tema de principios, valores e intereses materiales que están en contradicción mutua. Tenemos que aceptar, como voy a recalcar posteriormente, que los seres humanos, como decía Konrad Lorenz, a especie humana ainda no es una especie, es un proyecto de especie. Somos un proyecto de especie. Y el tema del agua lo ilustra muy bien. Cómo pensamos, qué principios tenemos, cómo nos relacionamos con ella y a través de ella con nuestros seres humanos que comparten y otras especies, por supuesto. Bueno, paso rápido los ejemplos. Ese es un ejemplo que vale la pena mirar rápidamente.
Vocês têm muitas dessas. Ontem hubo una, eu ayer en el aeropuerto y había un sol de esos ahí. Pero bueno, ¿qué tipo de paisaje es ahí? ¿Qué tipo de paisaje? Pôr do sol ¿dónde? No mar, una pôr do sol no mar. ¿Y eso? Un deserto. Pues eso mismo local, con 30 años de diferencia. Es bien conocido el caso. Es un local donde había frotas de pesca, bien estudiado pelo Programa de Medio Ambiente de las Naciones Unidas. Es un caso interesante porque tenemos fotos satelitales que dan o percurso de ese proceso. Es un gosto de cargar as tintas a ex-Unión Soviética, que fue responsable de eso ahí, porque Estados Unidos ten feito o mesmo con un acuífero, pero no tenemos fotos satelitales de acuíferos ahí, ¿no? Entonces tiene una virtud de que podemos ver el proceso. Y ese fue un caso precisamente donde el objetivo de la ex-Unión Soviética fue un objetivo de desenvolver una economía en un lugar relativamente deprimido. Y eso fue un objetivo atingido. Se desenvolvió una economía, una agricultura do algodão muito bem sucedida. Ninguém planejou que isso iba a llevar ao dessecamento do Mar de Aral, que na verdade era um grande lago de agua dulce, era um mar de agua dulce. Hoje se sabe que não se vai poder recuperar. Só uma parte dele vai poder ser recuperada. Temos muitas histórias dessas. Partes do México han sido desecadas completamente a esta altura, y eso está aconteciendo en todos nuestros países. Bueno, el caso del Mar de Aral está muy bien documentado y vale la pena. Salinização lá? Salinização também lá no Mar de Aral? Era agua dulce. Sim, mas quando essas coisas deixam... Ah, bom, eu não sei si eso también aconteceu. Es probable, pero el problema principal ha sido el desecamiento y que no va a poder ser revertido. O sea, está ese principio de que la cantidad total de agua no planeta no muda, pero mudamos de local, ¿no es cierto? En algún local está esa agua que había en el Mar de Aral y ya no está. Entonces el principio de la física se mantiene, pero o la geografía no. Hemos mudado para siempre posiblemente esa agua de allí. Y obviamente hay otras cosas, voy a pasar rápido. Brasil también tiene ese problema, pero Brasil quizás no está tan afectado o no está tan presente en el debate. Pero desde México hasta Ushuaia, el tema de mineración a céu aberto es uno de los grandes temas de los últimos 20 años. La destrucción de fuentes de agua pela mineración que utiliza cuestiones como cianuretos, mercurio, etc. Esa es una de las grandes fuentes. Eso es un mapa de mineración en América Latina. Hay países como Perú, miren Perú. El territorio peruano es casi una concesión minera, entero. Yo estaba viajando por la costa peruana y había entre la rodovía y el mar, había carteles que decían concesión minera. Y yo decía, ¿qué puede ser una concesión minera en la playa? ¿Qué habrá la? Hasta playa está en concesión minera. No es estar en contra de la mineración, pero es uno de los grandes temas en toda América Latina y en otras regiones que está afectando. Hasta Uruguay, fíjense, Uruguay no era un país con tradición minera. Hoy ellos tienen una mineración la que está causando grandes conflictos. Un país como Uruguay que nunca antes había tenido. Ese es un caso interesante que uso como ilustración. Una de las grandes empresas de mineración es canadiense, o al menos está vaciada en Canadá. Los colegas de Canadá dicen, no son canadienses, están vaciadas en Canadá. Y es en parte cierto. Ellos están trabajando en lo que era de hace poco, o sigue siendo la mayor mina de ouro del planeta, que está en la frontera entre Chile y Argentina, en la cordillera. Cuando el gobierno chileno
se dio cuenta, había desaparecido un glaciar. Eles habían feito desaparecer un glaciar. Entonces el gobierno chileno fue a la Barrick Gold, el nombre de la empresa, y la Barrick Gold le dice: no se haga problema, cuando termina a mineración vamos a voltar a poner el glaciar en su lugar. Entonces por eso los movimientos populares han feito esas piadas con esas mineras, ¿no? La magia de Barrick Gold, ahora ves a montaña, ahora no ves. Como si ellos realmente pudiesen hacer una cosa así, de voltar a poner un glaciar que han destruido. El gobierno chileno del que falo era el presidente Piñera, un empresario y una persona a favor de los negocios. Él clausuró o suspendió la mineración, y él es un hombre pro mercado. No fue Michelle Bachelet, que acaba de entrar. En cambio, en mi propio país, un gobierno más a izquierda que el de Piñera sigue permitiendo sin problema la mineración del lado argentino. Es un tema súper interesante, las contradicciones que no pasan por la posición política a veces de los gobiernos. Esto está atravesando nuestros gobiernos. Eso es de Lima, la ciudad de Lima, o río Rímac, que cruza la ciudad de Lima, está muerto pela mineración que tiene lugar en la Bacia Alta. Y hay ejemplos de lutas que están dándose en toda América Latina en torno de este problema, que es uno de los muchos problemas. Otro grande tema es el de las grandes infraestructuras. No me voy a detener aquí, pero el reporte de la Comisión Mundial de Barrages dice algo muy interesante y que tiene mucho que ver con el tema de los riesgos. Obviamente los ingenieros que diseñaron esas barrages, la mayoría fueron construidas desde la Segunda Guerra Mundial, la mayoría de las barrages del planeta que hoy existen. Podemos saber cuántos litros de agua pueden ser contenidos en esas barrages. Obviamente fueron diseñadas, pero ninguém sabe cuántas personas fueron desplazadas para construir. El margen de error es 100%. La estimación es entre 40 y 80 millones. Es decir, ninguém sabe, porque a ninguém le interesó saber por mucho tiempo. Es muy reciente la preocupación por el desplazamiento de poblaciones y su tratamiento democrático, siempre que es posible. Eso es nuevo y ni siquiera está establecido. Entonces, realmente incluso esa cifra puede ser muy conservadora. Fíjense, solamente en la India fueron desplazadas, se estima, 42 millones de personas. Quiere decir que a India solamente ya sobrepasa o índice más bajo. Yo estuve en un seminario en la Universidad de Oxford hace 2 o 3 años sobre esos temas. Y había una persona, imagínense eso ahí, él levanta la mano y dice: miren, yo soy soldado norteamericano, yo peleé en Irak, yo no soy un brando, estuve en la guerra en Irak. O que acabo de ver en la India, me dio miedo. Yo tuve miedo en la India, viendo lo que está aconteciendo con los camponeses, lo que el gobierno está haciendo con esa gente. Los camponeses se tiran en las lagoas, las barrages, se suicidan. La última arma que les tiene es suicidarse. Yo quedaba así, ¿no? Un soldado de Irak decía: no soy un brando, estuve en Irak peleando, pero lo que vi en la India a mí me dio miedo. Eso realmente deja un mensaje muy fuerte. Y obviamente ahí tenemos un caso de México, de la Parota, y hay muchos otros casos. México en este momento tiene el caso de Zapotillo, que acabamos de hacer una declaración en nuestras redes. Yo estuve lá, un representante de la Comisión Nacional de Agua de México les dijo a la gente que son 300 familias que moran en una pequeña ciudad de que va a ser inundada. Si no saben, les vamos a enviar botes de goma y chalecos salvavidas. Ese fue el mensaje de un casi ministro. Y las personas ahora pegan esa frase, la usan en sus lutas, ¿no? Así es como nos trata el gobierno. Es un tema en toda América Latina, y eso tiene que ver, entre otras cosas,
con grandes iniciativas de infraestructura, donde Brasil tiene un rol muy importante, no solo dentro de su territorio, sino también en países vecinos. Hace poco me tocó supervisar una tesis de un alumno peruano que estudió la construcción de hidroeléctricas no territorio peruano, que es un acuerdo entre el gobierno brasileño y el gobierno peruano. Las hidroeléctricas se construyen en territorio peruano, pero la energía va a venir para Brasil. Y hay unas tribus indígenas lá, los Ayaninka, que nunca fueron conquistados por los españoles, no fueron derrotados por Sendero Luminoso, la guerrilla maoísta de Perú, pero van a ser ahora desplazados por la construcción de las hidroeléctricas, van a ser derrotados por el progreso. Entonces están en una lucha importante, para dar un ejemplo. Pero eso está aconteciendo en toda nuestra región, como ven ahí, y México y Centroamérica participa también de eso ahí. Bueno, las luchas contra estas grandes obras de infraestructura, más que nada por la forma en que las están siendo construidas. Las personas a veces se oponen a la infraestructura de un modo extremo, pero en estos casos, en la mayoría de los casos, tienen que ver con las formas antidemocráticas en que estas construcciones están teniendo lugar. El caso famoso del Tipnis en Bolivia precisamente lo ilustra. Algunos conocen el caso. Es una carretera, perdón. Bueno, voy a pasar ahí. Este tema de los manguezales, ese es otro tema importante, poco discutido. La FAO tiene estudios excelentes sobre el impacto que el turismo, la urbanización, pero también algo que nos gusta mucho, la crianza de camarones, shrimp farms, está teniendo en los manguezales del planeta. Eso es lo que fica de un manguezal una vez que termina la producción de camarones. Para producir camarones necesitan piletones que se construyen en los manguezales. La vida útil de esas granjas de camarones es 2, 3, 4 años. La tierra podre y ellos tienen que moverse a otro lugar. Y eso es lo que fica. Hay un muy buen estudio de FAO que pueden aliar en ese website. Les voy a dejar esas slides. La India es uno de los países más afectados, pero América Latina tiene muchos lugares. Brasil es uno de ellos. Todo Centroamérica, México, Ecuador. Yo tiré esas fotos yo mismo no Recife. Yo trabajo mucho en la ciudad de Recife. Eso es una foto. Al fondo você ve no manguezal ainda vivo. Yo tiré esa foto desde una favela. O pessoal da favela, como alguna vez dijo Josué de Castro, el hombre caranguejo, ¿no? Eran pescadores. Ellos vivían do manguezal. Cuando vino la camaronera, esos son los piletones, muchos de ellos pasaron a trabajar como empleados de la camaronera. A los 3, 4 años la camaronera fue embora y ellos ficaron sin manguezal y sin trabajo. Y el olor de eso ahí no lo captura la fotografía. Yo estaba lá y puedo decir lo que hizo ahí. Y ahí las personas moran, ahí es una de favela. Pero eso es un ejemplo que pueden reproducirlo, multiplicarlo, que está aconteciendo a nivel internacional. Bueno, y podría seguir, pero uno último. Alguien famosamente dijo una vez que o capital, o poder do dinheiro não tem bandeira. Ele não tem bandeira. Y esa es una buena ilustración. Una de las multinacionales que produce sementes transgénicas, Syngenta, tiene ese mapa y ellos dicen: nós temos nuestra propia República Unida, a República Unida da Soya. Esa república abarca parte de Brasil, todo Paraguay, parte de Argentina y parte de Uruguay. Es como decir, o Estado-nación no nos hace nada a nosotros. Nosotros tenemos nuestra propia república. Y eso tiene consecuencias serias, ¿no? Para la soberanía, no solo la soberanía nacional, la soberanía alimentaria de los pueblos, y por supuesto muchas otras cuestiones.
y obviamente, bueno, podríamos seguir dando ejemplos y vocês me podrían dar muchos más, pero quería poner un poco de carne en lo que si no es una discusión potencialmente árida. Acho que o énfasis que yo quiero colocar tiene que ver más con el tema de las desigualdades, olhar para esos problemas y otros, y los riesgos y las amenazas que les colocan para nos, desde la perspectiva de las desigualdades que son construidas. Y ahí es donde uno de los primeros conceptos que podemos tratar es un concepto clásico de las ciencias sociales, y el título indica primero ya una cuestión que debemos diferenciar. Valga la redundancia, falamos de diferencias y falamos de desigualdades. Son cosas bien diferentes. Una cosa es ser diferente, otra cosa es ser desigual. Y eso tiene consecuencias teóricas y por supuesto empíricas fundamentales. Hay un principio fundante de la democracia, tal como la conocemos. Y ese principio fundante, estamos hablando de la democracia capitalista que es culpable de muchos crímenes. Y sin embargo, hay un principio de la democracia capitalista muy importante, que las desigualdades cualitativas son inaceptables en una sociedad democrática. Es decir, que podemos aceitar las desigualdades cuantitativas do mercado. Se acepta que unas personas pueden ser ricas y otras pobres. O que no se acepta es que ser rico o ser pobre dependa de que usted sea branco o preto, mujer o hombre, indígena o no indígena. Esas son las desigualdades cualitativas, de nacimiento, de origen, etc. Esas son inaceptables. Eso es parte de la teoría clásica de la democracia burguesa capitalista. No es socialismo, no es, eso es la clásica teoría democrática. Sin embargo, sabemos muy bien que una teoría social, también occidental, estamos aquí en el mundo occidental, ¿no? Cuando tienen que explicar a desigualdades, tiene un problema enorme. No es como a física, ustedes tienen que explicar la teoría de la gravedad hasta que haya una mejor, sigue con la teoría de la gravedad. Todos los físicos aceptan eso. En la sociología, en la ciencia, no podemos hacer eso. Fíjense, aquí hay una lista minimalizada de teorías sociales que explican las desigualdades de formas no solo distintas, sino incompatibles entre ellas. Y eso tiene mucha relevancia para entender también, por ejemplo, políticas públicas que tienen que ver con eso ahí, incluyendo políticas públicas que tienen que ver con el tema de la gestión de los riesgos. Fundamental. Para dar un ejemplo muy rápido, o darwinismo social del século XIX, Herbert Spencer, un sociólogo inglés, fue uno de sus representantes, partía de una teoría muy conocida hoy. A desigualdad es natural. Él justificaba el imperialismo británico con eso ahí. Decía, bueno, hay algunos povos que están destinados por una razón u otra a ser dominados. Es correcto que Inglaterra sea un imperio y colonice otros povos. Ten más desenvolvimiento tecnológico, cultural. Es o darwinismo, la selección natural de Darwin aplicada a explicar las sociedades, con consecuencias tremendas. Eso no es una cosa del século XIX, eso está vivo obviamente hoy, ciertamente incluido países como Brasil, con mucha fuerza realmente, todos nuestros países. Marx rechazó esas teorías clásicamente y él decía que la desigualdad no era natural, es una construcción histórica social. No confundamos, las personas pueden ser diferentes, color de piel, tamaño, pero la desigualdad es una construcción social. Y por supuesto él explicaba, una cosa es cómo la desigualdad era construida en sociedades donde había esclavismo
y otra cosa es cómo se construyen sociedades, por ejemplo, con democracias capitalistas, donde en teoría todos somos libres para hacernos las decisiones. Hay que entender cómo cada sociedad construye las desigualdades, pero no es natural. No es una ley natural como la ley de la gravedad. Pero no podemos tener explicaciones que sirvan para todos los lugares al mismo tiempo. Tenemos que trabajar para entender cómo la desigualdad es reproducida en una sociedad en cada momento. Es una pregunta permanente, no hay una respuesta para siempre. Pero vale la pena decir cómo se construye la desigualdad de hoy en Brasil, en un país que durante los últimos 10 años claramente ha tenido una lucha contra la desigualdad y ha logrado reducir por lo menos la pobreza extrema de una parte expresiva de la población. Y sin embargo sabemos que la desigualdad no desaparece. ¿Cómo ella es reproducida en condiciones como esa? O en Argentina o en México. Es una pregunta permanente. No tenemos una respuesta para siempre. Es un trabajo de pesquisa. Esto es lo que los economistas nos repiten permanentemente. Ser pobre es una escolha. Las personas escolhen ser pobres, consciente o inconscientemente. Algunos admiten, ok, ninguém está tan tonto de escolher conscientemente ser pobre, pero no final, ser pobre es el resultado de escolhas individuales. Esa es la premisa del individualismo metodológico, que sobre todo en la economía neoclásica es fundante. Ese es el patrón da economía dominante. Você escolhe. Ese monte de pobres que vocês têm aquí en Brasil, en algún momento tomaron decisiones que llevaron a que les sean pobres. Parece una cuestión del século XIX, pero eso vocês pueden leer permanentemente. Lean, entren al website del Instituto Cato de los Estados Unidos. El Instituto Cato es un think tank ultraconservador y ultraliberal al mismo tiempo, aunque parezca difícil. Ellos fueron asesores del presidente Bush hasta que el propio presidente Bush terminó siendo tibio para ellos. Ahí van a encontrar mucho, ellos tienen toda una parte sobre medio ambiente. Por ejemplo, ellos son unos de los que militan contra el tema del cambio climático, pero de un modo muy sofisticado. Van a ver ahí. Y ese es uno de los grandes argumentos de ellos. No hay nada que pueda ser feito a medio de políticas públicas. Los pobres son pobres porque escogen ser pobres. No hay nada para hacer. Es un proceso natural. Es la naturalización de la desigualdad y de sus consecuencias, como la pobreza. Esto es muy poderoso. Los pretos son menos inteligentes que los blancos. Eso está teorizado no en el século XIX, sino que está teorizado en este momento y repetido en grandes universidades de Estados Unidos y reproducidas en otros locales. Hace poco en la Universidad de Leeds en Inglaterra, los estudiantes lograron que un profesor sea exonerado por enseñar que los pretos son menos inteligentes que los blancos, utilizando las teorías de Charles Murray, profesor de Estados Unidos, que acaba de publicar ese tema. Entonces, estos temas, darwinismo social, individualismo metodológico, esas formas de explicar la desigualdad están en boga y bien vivas. Bueno, en el caso de los temas ambientales, una de las visiones diferentes, críticas, por ejemplo, ha sido elaborada por algunos economistas ecológicos o ecologistas políticos. Son las dos cosas. Ramachandra Guha, un profesor de India, y Joan Martínez Alier, profesor catalán, debería decir español, publicaron varios trabajos sobre este tema. Y ellos definen la desigualdad ambiental como las asimetrías o desigualdades sociales, espaciales y temporales
que se derivan do uso que facemos os seres humanos dos recursos e os servicios ambientais, pero también dos impactos da contaminación y de otras cuestiones. Aquí se parte de una perspectiva diferente. Esas asimetrías, esas desigualdades no son naturales, están construidas socialmente, aunque ese es un concepto que les no. Cantidad de luchas. Ahí hay otro elemento interesante que en la teoría social ya tiene una tradición longa. Razones para que tengamos conflictos, no solo pelo ambiente, sino por otras cuestiones, sobran. Hay injusticias de todo tipo en todo el planeta, pero las ciencias sociales siempre se preocuparon por tratar de explicar por qué, aunque hay injusticias en todas partes, solo en algunos locales hay lutas contra esas injusticias. No es cierto que las personas luten porque hay una injusticia. Muchas personas sufren la injusticia sin hacer nada. A eso nos llamamos la construcción social da indefensão. ¿Cómo se puede hacer? ¿Cómo logra una sociedad tener un 30, un 40% de la población viviendo en condiciones extremas? Por ejemplo, América Latina tiene 10 millones de personas que ainda defecan agora a céu aberto. ¿Cómo puede un continente como o nosso, que no es los más pobres, ainda tener 10 millones de personas defecando ao ar libre? Algunas de esas teorías van a decir, bueno, esa es una escolia individual, las personas escolhen. Bueno, en esa otra perspectiva decimos, no, eso es una construcción social y tenemos que entender cómo una sociedad construye esa situación. Pero lutas contra esas situaciones solo acontecen en algunos locales. Y ese es uno de los grandes temas que tratamos de entender. Desde los gobiernos, muchas veces, aquí en Brasil hay muchas lutas ambientales, ¿no es cierto? Muchos movimientos sociales. Y desde los gobiernos, pero a veces también desde la academia, se trata a esas lutas como algo monolítico, ¿no? A veces despreciando a esos ambientalistas. La verdad, cuando uno comienza a estudiar, uno encuentra grandes divergencias al interior de esos movimientos. Yo quiero señalizar una que creo bastante interesante para destacar, la que podemos llamar las lutas ecocéntricas o ambientalistas, y aquellas que son más antropocéntricas. ¿Y por qué eso es importante? Voy a dar un ejemplo para facilitar la comprensión. Hace 7 años ahora, no más, 9 años, hicimos una reunión en Fortaleza. Aquella reunión denominamos 2005, diciembre de 2005, reunión para una nueva cultura de agua en América Latina. Y teníamos invitado a grupos de Bolivia, por ejemplo, entre otros. Y ellos no vinieron, no nos dijeron nada, pero no fueron. Ahora algunos estuvieron en Manizales, donde vos estás. Y yo fiqué impresionado pelo fato de que ellos no fueran, porque ellos eran aquellos que habían estado en las guerras pela agua. O sea, ¿lembran las guerras pela agua de Cochabamba y de La Paz? Por eso habíamos invitado a ellos a hablar las guerras pela agua, y ellos no fueron. Yo tuve que ir a Cochabamba, fui en 2009, y recién 4 años después supe por qué. Y ellos nos dijeron así: es que aquella reunión de voces en Fortaleza teve financiamiento da Fundación X, no voy a mencionar ahora, que está muy activa aquí en Brasil. Y esa fundación en Paraguay y Bolivia promueve a privatización da agua como forma de preservar o río, o lago, o acuífero. Ellos dicen que tiene que haber un dominio privado para que le pueda ser reservado. Y nosotros lutamos contra la privatización. Entonces no podíamos ir a esa reunión de voces porque había esa fundación que llevó de facto 100 personas a nuestra reunión. Y que no en todas partes promueve a privatización. Ellos promueven distintas cosas. Aquí en Brasil, por ejemplo, tengo un colega de Bahía que es un antiprivatizador y él era financiado por esa fundación.
En cambio, ahí en Paraguay y Bolivia había ambientalistas promovedores de la privatización financiados por la misma fundación. De una grande contradicción al interior de los movimientos. En algún caso, vos se puede decir, es falta de clareza. Por eso es importante clarificar los conceptos y las implicaciones de algunas de estas cuestiones a nivel político y a nivel práctico. Hay mucha confusión, yo admito que en algunos casos puede ser, pero también es cierto que hay distintas estrategias y dentro de los movimientos ambientalistas eso está muy presente y creo que eso debe ser destacado porque puede facilitar el análisis. Voy a saltar esta parte porque tomaría mucho tiempo. Ese es uno de los temas que yo trabajo con más profundidad, que es el tema da desigualdad e injusticia en relación a los servicios básicos. Ahí tiene un dato fundamental, ¿no? Nuestros países solo tratan un 5% de agua antes de devolverla al medio. Yo estoy mucho tiempo en el Recife, por ejemplo, y ese es un caso. Ahora me confesaban, estábamos haciendo entrevistas, prácticamente nada del agua del Recife recibe tratamiento, nada. De volcada al canal, al río y de ahí va para el océano. La quinta capital de Brasil, ¿no? Compite con Fortaleza, por cuál es la quinta. Él no consigue hacer eso, imagínense ahí. Pero eso está pasando prácticamente en toda nuestra región. Y la Organización Mundial de la Salud dice que entre un cuarto y un tercio de la morbimortalidad humana tiene que ver con la forma en que gerimos el medio ambiente y en particular agua. Esto es un tema central para el tema del riesgo, es fundamental. Como dice antes, 10 millones de personas en América Latina defecan o ar libre. En unas entrevistas que tuve ahora en Recife, ya no acontece porque hubo una intervención bien interesante en una favela, pero las personas de la favela nos relataban como hace 15 años ellos defecaban a ar libre. Hasta tenían un nombre popular para eso, llamaban pombo. Ellos hacían un pombo o un pombocinho, hasta fica simpático. Y ellos oyen, realmente ellos hacen un análisis retrospectivo y dicen, eso era terrible, las mujeres, los hombres. Sin embargo, eso sigue siendo realidad de una grande proporción de la población de nuestra región. Bueno, ahí, eso es interesante. Ustedes conocen las metas del milenio, tengo que hacer énfasis en eso. Vence no año que viene, a pesar de lo que digan nuestros gobiernos, ellas no han sido atingidas en el caso de agua y de saneamiento. Se supone que México y Brasil atingieran las metas en 2004. Hay un dato por ahí, pero nosotros acabamos de publicar un libro, ahí no está, con el profesor Leo Heller, de aquí, de la UFMG. Ellos muestran que en Brasil no es cierto si uno mira la calidad de agua que es distribuida, y no México tampoco. Entonces tenemos un grande problema porque no vamos a atingir. Fíjense eso ahí. Ese es un relatorio de Naciones Unidas. El mundo está longe de lograr a meta para servicios de esgotamiento sanitario. Al ritmo actual nos tomaría hasta 2049. Imagínense ahí. O año que viene tenemos que discutir con qué vamos a reemplazar las metas del milenio. Y esas metas han sido conservadoras y mezquinas. ¿Por qué? En la década de 1980, Naciones Unidas tenía la década de agua, que tenía una meta universalista: 40 litros de agua limpia para cada ser humano del planeta para el año 1990. Obviamente esa meta no fue atingida. Las metas del milenio eran reducir por la mitad a proporción de personas que no tienen agua o esgotamiento sanitario para 2015. Yo hay una meta muy conservadora, era aceitar que a otra mitad no iba a tener 1 litro de agua limpia. Pero ainda eso no va a ser atingido. Si uno quiere ponerle
ilustrações à palavra crise, aí tem uma muito notável, certo? O peor é que algumas partes do planeta vão a ver a situação piorada. Não só não vão atingir as metas, sino que vão ficar pior. E qualquer que pense um pouquinho poderia predecir, com olhos fechados, que regiões do planeta seriam essas. São regiões pobres, onde o Estado não tem capacidade e onde o mercado não vai ir, porque não é bom negócio. Não, os pobres não são negócio quando são muito pobres. Então, isso está aí. Pero ainda se temos países como, vou mostrar dois, informes que digam, não, aqui se atingiu, temos 100% de cobertura. O que significa isso? Eu boto esse título por um professor chileno de México, o Fernando Cortés, que aqui alguns conhecem, que uma vez tuvo um artigo rechazado nos Estados Unidos porque não tinha suficientes tabelas. E ele ficou tão enfurecido que reescribió el artículo y lo tituló La insoportable leveza do dado, tomando aquel título de la película famosa del libro. Bom, ¿por qué? Bueno, fíjense rápidamente. Israel es un país que hace mucho tiempo tiene 100% de cobertura, oficialmente. Pero a população árabe de Israel, estoy falando dos cidadãos de Israel, no dos palestinianos en campos de concentración, falo dos cidadãos que son de origen étnico árabe, pero son ciudadanos de Israel. Son 18%. Se estima que solo consumen el 2% de agua consumida y la pagan varias veces más cara. En nuestra red nosotros tenemos o Grupo Hidrológico de Palestina, que les hacen estudios sobre las condiciones de desigualdad. Tengo un país que tengo 100% de cobertura. Eso no quiere decir que todos tengan acceso a agua. Son cosas diferentes. La desigualdad está construida incluso en la infraestructura. Es física. Estados Unidos también tiene 100% de cobertura. Pero hay muchos estudios que falan do racismo hídrico en los Estados Unidos. Pueden imaginar dónde. Donde hay poblaciones no brancas, latinos, indígenas, etc. Está bien documentado. Al que le interese, yo puedo repasar materiales. Tengo bastante material. Europa, donde yo moro. Cuando você fala das metas do milenio, você que pensa en países pobres, no esos países. Error. Europa tem 16% da população sem água na torneira. Você pode acreditar nisso? Europa. E eu moro na Inglaterra, donde, según dados do governo, e já são dados que han piorado, entre 15 e 20% dos usuários não pagam a fatura de água e saneamento, e há entre 2 e 4 milhões de famílias morando em lo que, según o governo, é pobreza de água. Pobreza de água é quando você paga mais do 3% do seu ingresso na fatura de água. País rico, dos más ricos de Europa. Então, esto tampoco es un tema de pobre, esa es otra lição. No, la injusticia y la desigualdad está incluso en esas zonas do planeta que en teoría están excluidas de este tipo de cuestiones. Bom, en muchos casos y en muchos de los debates actuales, basta ver a los políticos de Sao Paulo explicando a crisis o Cantareira, ¿no? Da para... se normaliza, se naturaliza este tipo de problemas en todas partes, ¿no? Cuando hay una crisis, você tiene oportunidad de otra vez de ver el mismo discurso repetido. Nunca prácticamente, salvo desde fuera los sectores políticos, se introduce la dimensión sociopolítica del problema, porque el problema se tiende a despolitizar. Es un problema climático, en el peor de los casos un problema de gestión. Como a saber que es pública, encima le echan la culpa al sector público. Ninguém dice que es mitad de privada y que hoy depende de cumplir con sus accionistas.
es pública, por eso fracasa. Son discursos prehechos y que se repiten como... Bom, na verdade, eu fiquei muito feliz quando en el año 2006 a UNESCO, que publica cada 3 años, o Informe Mundial de Agua. Si alguien tiene dudas de que hay una crisis mundial de agua, lea esos informes. Son gratuitos, son muy bien feitos por técnicos y ten dados sobre todo agricultura, todos tipos de usos de agua. Sin embargo, en la página 1 do informe 3, que fue de 2006, do informe 2, ese fue el segundo, eles disseram isso aí. Kofi Annan assinou essa frasezinha. Ele era el secretario-geral de Naciones Unidas no momento. A crisis da água é, más que nada, uma crisis de governabilidade. Eu fiquei contento porque digo, bueno, se os técnicos dicen en un informe desses que a crisis não é climática, não é que falte água, não é técnica, não é que não falte tecnologia, dicen que es una crisis, digo, bueno, ahí ya los cientistas sociales nos ahorraron bastante trabajo. Ya podemos comenzar desde un punto. Bueno, era iludirse porque inmediatamente yo escribí un artículo sobre eso aquí en la revista Ambiente y Sociedades de Campinas. Porque el problema es que se entiende, ahí sí viene el tema de los conceptos. Necesitamos clarificar los conceptos. ¿Qué entendía ese informe de la UNESCO por gobernabilidad? ¿Será lo mismo que entendemos otros? Y no era. Y ahí ese era un problema bastante serio. Eu cito a Amartya Sen, que creo que esa frase es muy importante. Amartya Sen fue premio Nobel de Economía y él era un estudioso da fome. Esa frase ven de pensar a fome. Él fue a estudiar en África una fome que mató 9 millones de personas y él descubrió que esa fome tenía ocurrido en un momento de superávit alimenticio. Você puede ir a un lugar y decir, hay una fome porque cayó a producción, vino una seca, o qué sea, una praga. No, el país tenía superávit y sin embargo 9 millones de personas murieron de fome. Por eso él redefinió el concepto de escasez ahí, ¿no? Que se supone que la economía es la ciencia de escasez. Él como economista dice, la economía está oleando por el lado incorrecto, porque escasez no es que no hay, escasez es que la gente no tiene, que es bien diferente. Acho que para el tema de agua aplica lo mismo, y por eso tenemos, en este caso, y voy a pasar rápido por algunas cuestiones, pero vamos a ver, el concepto que usa la UNESCO en aquel relatorio sigue un concepto muy clásico que se ha instalado en la literatura oficial, pero también académica, sobre lo que es la gobernabilidad. Y hoy pedí, olviden un poco el debate brasileiro sobre la gobernanza y eso, porque sé que aquí tomó otra. Aquí estamos hablando de un debate internacional que pega o Banco Mundial, que pega o PNUD, que pegan nuestros bancos también, y a UNESCO pegó también. Según ellos, a gobernabilidad sería a articulación de 3 regímenes de gestión. O clásico do Estado, que teóricamente está organizado en forma jerárquica. Alguien da orden de arriba y la burocracia va cumpliendo las órdenes. El clásico modelo weberiano para aquellos de la sociología. La segunda es la de gestión privada, que también en teoría se funda en la competencia entre agentes libres no mercado. Y la tercera sería la esfera de la sociedad civil, entre aspas también, que teóricamente se basea en la acción voluntaria y a reciprocidad. Ahí estoy tomando eso precisamente de autores do PNUD, do Banco Mundial, da Comisión Europea. Y esa es la forma en que les ilustran a gobernabilidad. Van a encontrar ese cuadrinho en muchas partes. Y de facto, de ese cuadrinho sale un concepto muy recurrente hoy, también no Brasil, PPP. Y parcerías tripartitas. De ahí sale. Esa es la idea. La gobernabilidad es una parcería entre socios
que tienen parcelas de poder similares. Somos todos socios en ese negocio. El Estado, el mercado y la sociedad civil trabajando juntos. Soa muito bem. Soa muito bem. Lamentavelmente, eu llamo a eso el modelo idealizado y también lo llamo el modelo ideologizado de la gobernabilidad. Y nuestro deber como cientistas sociales es desmantelar eso ahí. Hay que destruir los mitos, exponer lo que son mitos. Y la realidad empírica muestra que son mitos. Hay que hacer una revisión. Yo no tengo que decir quién dijo eso ahí porque a mí me partió el corazón, aunque no soy brasileño. ¿Alguien reconoce quién pudo haber dicho eso? Yo decía, ¿quién le está escribiendo los discursos? Porque esa es una actualización de Deng Xiaoping, aquel que dijo, no importa si el gato es preto o blanco, lo que importa es que case los ratos. Y eso ha sido actualizado así, no importa si los servicios de agua y saneamiento son públicos o privados. Parece sentido común, ¿no? Si yo no tengo agua, ¿qué me importa si es público o privado? Quiero agua. Entonces yo entiendo a Doña María o a Doña Josefa, pero no lo puedo permitir en un académico, en un científico y mucho menos en un político que tiene en sus manos la vida de la población. Entonces tenemos que desmontar esos mitos porque evitan un análisis crítico de la evidencia histórica. Yo ahora me estoy baseando en el caso de los servicios básicos de agua porque creo que es un sector que hay que analizar. Hay 200 años de historia bien documentada. Yo siempre digo para los ingenieros, cuando un problema acontece, ¿qué hace un ingeniero o cualquier persona que tenga que resolver un problema? Você no inventa a roda de nuevo todos los días. Você piensa primero, ¿será que alguien resolvió ese problema antes de que yo? Y ahí veo si puedo aplicar a soluciones existentes o debo adaptarlas o inventar alguna cosa nueva. ¿Cómo dar agua y esgotamiento sanitario? Hace 200 años que sabemos cómo hacerlo. Eso no es, como dicen en inglés, rocket science. La tecnología existe. Ya se hizo. Entonces, la evidencia histórica y empírica debe ser analizada, puesta en contexto, y eso no se hace. No se hace. Y se establecen esas ideas como de esa gobernabilidad muy mal entendida. Es un mito que la evidencia nos va demostrando. Yo prefiero una definición de gobernabilidad que fue propuesta por dos norueguenses. Hay miles de definiciones, no estoy diciendo que esa es la que se debe utilizar. Digo, esa la propusieron dos norueguenses que escribieron un libro sobre gobernabilidad ambiental en Europa. Y ellos ahí dicen, miren, a gobernabilidad no es meramente administración, no es gestión, incluye gestión, claro que sí, pero a gobernabilidad tiene que definir los fines y valores que una sociedad persigue y defiende. ¿Qué intereses materiales defiende? Los intereses de quién son defendidos de la sociedad. ¿Y qué medios utiliza la sociedad? A gobernabilidad tiene que ver con eso, porque a gobernabilidad tiene que ver con el poder. No es una cuestión administrativa como dice ese relatorio de UNESCO y muchos de nuestros documentos de política pública. Yo no tengo tiempo, pero voy a mandar, si alguien se interesa, artículos en los que he estado explorando el tema de los servicios de agua y saneamiento en perspectiva histórica. Y hallo bien interesante mostrar cómo no século XIX, en Inglaterra, que es un país clásico junto con Francia, como modelo donde se resolvió el problema. Estados Unidos vino después, copiándolos a ellos. Cuando se logra resolver el problema para el conjunto de las sociedades, que tampoco fue en el século XIX, tardó un poco más, pero los grandes acuerdos se hicieron en el século XIX. Incluso el empresariado de Inglaterra
o sector privado lúcido, como llaman, os capitalistas lúcidos, vamos a decir, eso es lo que vos todos dicen, entenderán que no todo puede ser gobernado pelo mercado. Entonces, por ejemplo, fíjense o ano 1844, o alcalde da cidade de Liverpool, que era o presidente do Partido Conservador, o Partido dos Empresarios, o Partido dos Ricos, pero como alcalde da cidade, fíjense lo que ele dice: no podemos permitir que a agua seja un negocio privado. Un hombre de negocios, no era un socialista, no era un higienista, que ahí los médicos higienistas estaban en la luta, no, un empresario diciendo: miren, podemos hacer negocio. Yo soy un hombre de negocios, yo fabrico, no sé qué fabricaba él, pero el agua no. Como alcalde yo sé que el agua no puede ser un negocio. ¿Por qué? Le decía, esa es la época del cólera, esa es la época de las grandes epidemias en Inglaterra. Él era alcalde de una ciudad de inmigrantes, irlandeses sobre todo, que escapaban de fome y cruzaban el canal. Irlanda ainda hoy es una ciudad de irlandeses, de gente pobre. El sector privado lúcido, capitalista, que entendió que usted, si quiere mantener el capitalismo, no puede convertir todo en una mercadería. Es un secreto del século XIX, de un país que es bien sucedido, sigue siendo muy capitalista Inglaterra, pero tiene una historia maravillosa que olvidamos o decidimos no revisar. Y Estados Unidos siguió por el mismo camino. Estados Unidos hoy es el modelo de los negocios, ¿no es cierto? Sin embargo, el 90% de la población norteamericana recibe agua de empresas públicas. Eso no se dice aquí en Brasil, ni en Argentina. Vemos Estados Unidos como la capital del empresariado. No para todo. Servicios públicos, para que todos tengan acceso, no son mercadería. No son. Fíjense cómo hay que desmantelar los mitos. Ese es un mito fundamental. La gobernabilidad no es una parcería público-privada, ni tripartita. La gobernabilidad tiene que decidir os intereses de quem vamos a defender na política da agua, na política da gestão dos riscos. Y eso es fundamental. Bom, voy a saltar algunas más porque no hay tiempo. Termina siendo muy longa la presentación por todos los ejemplos. Y precisamente un buen ejemplo de lo que yo acabo de decir es el propio relatorio de UNESCO, que en la página 1 dice que la gobernabilidad es un grande problema en la gestión de agua. Pero en la página 409, fíjense, ellos botan esa tabela que dice que tener agua en la torneira es una mercadería y tener esgotamiento sanitario es una mercadería. Yo escribí ese artículo precisamente para decir, ¿quién le dijo eso a usted? ¿Con quién discutieron eso? ¿Con qué grupos ciudadanos o de usuarios vocês discutirán eso? Pessoal da UNESCO se enojó conmigo, tenía algunos conocidos, me mandaron, pero nosotros no pensamos así. Yo les respondí, sí, pero tu jefe, porque el que firma la tabela es Robert Young, que era el jefe del programa internacional del agua de la UNESCO en aquel momento. Él es un economista de esos que piensan que todo debe ser privado. Y se daba el lujo de votar eso en nombre de la UNESCO. Y ninguém frenó algo. Desgraciadamente eso. Ahí yo hacía esas preguntas. Si aceptamos que la gobernabilidad tenga con fines y valores, esto lo podemos aplicar a una política de riesgo. Uno agarra un documento, por ejemplo, de política pública. Gestão do risco da água no Brasil. Hagámosle esas preguntas al documento. ¿En qué valores se sustentan los objetivos de esa política? ¿Qué fines persiguen esos objetivos? ¿Los intereses materiales de quién están siendo defendidos en esa política? ¿Cómo toman esa decisión? ¿Cómo participan los ciudadanos? ¿Cómo entienden la ciudadanía?
Y voy a fechar con esa parte. A cidadania, como dice ao comienzo, un monumento da democracia burguesa capitalista. A cidadania, como hoy conocemos, puede ser muy radical, incluso en el mejor sentido, si solo tuviésemos ciudadanía. La ciudadanía clásica, ¿cuál era? Los derechos civiles y los derechos políticos. Los derechos civiles, ¿qué son? Derecho a tener propiedades y a poder defender la propiedad en una corte de justicia. Derecho fundamental a propiedad privada. Fíjense lo que voy a decir. Eso evolucionó. Hoy ya tenemos el derecho al agua. Que valga decir, Naciones Unidas en 2010 aprobó que hay un derecho a agua, pero 47 países se abstuvieron. Brasil no se abstuvo. Pensó abstenerse en un momento. Tenía miedo por aquel tema. Itamaraty tenía miedo de que por aquel tema da cuarta flota y otras cuestiones, decir que hay un derecho humano al agua pusiera en peligro la soberanía hídrica del país. Y Argentina también pensó. Sin embargo, vamos al punto inicial para fechar. Si es verdad que ser ciudadano significa básicamente en una sociedad capitalista ser propietario, ¿quién tiene la propiedad del agua? En zonas rurales es más fácil responder esa pregunta, porque muchas veces la propiedad del agua va vinculada a la propiedad de la tierra. Pero en las ciudades, ¿quién es el dueño del agua en la ciudad? Si ser ciudadano es ser propietario, ¿cómo se expresa eso en la práctica das pessoas numa cidade? ¿Quién es el dueño do acuífero o do río? Y esa pregunta, yo hice esa pregunta en Inglaterra, en España, y esa pregunta obviamente no tiene respuesta. Ese es un tema ausente. ¿Quién tiene? El agua es pública. Bueno, eso es casi como decir nada. ¿Qué significa que el agua es pública? La ley dice que el agua es pública. Pero de facto, ¿cómo es? ¿Será que los ciudadanos de una ciudad son dueños de agua y no saben? Y si son o pueden ser, ¿cómo ejercen ese derecho de propiedad que le otorga la ciudadanía capitalista? No hace falta hacer una revolución, no. Está ahí. Está propia do propio carácter capitalista, ser propietario. Yo quiero mi pedazo de agua, ¿dónde está? Yo debo ser dueño de alguna cosa. Yo acho que eso tiene un grande potencial de radicalizar el debate. No se va a resolver así nada, pero sí de radicalizar el debate. Y obviamente ese tema también. Sabemos cómo sacar al presidente, al gobernador o a los vereadores, pero ¿cómo controlamos a los que gobiernan el ambiente? No solo agua. ¿Qué tipo de control se puede ejercer sobre ese tipo de personaje? Ese es un tema irresuelto prácticamente en todas partes también. El control democrático prácticamente no existe sobre la gestión ambiental y sobre la gestión de agua. Prácticamente nulo. Es fuerte decir eso, pero es así. Es muy difícil realmente decir, puedo transferir un concepto como el de ciudadanía a la práctica. No, es un concepto nebuloso, aéreo, flotando, pero que acho tiene potencialidades. Por eso gosto de recalcarlo, porque los académicos, os que estamos quizás en la gestión, estamos muy longe de esa cosa ahí, pero las personas no están. Él es sin saber, y es ahí donde yo empecé mi ruta con agua, sin saber en esas lutas, es la forma que yo conceptualicé las lutas pelo agua no México. Yo preguntaba, ¿cómo puedo conceptualizar lo que las personas están haciendo? Había una señora justificando ahí no México como ellos robaron un camión de agua. Y la señora decía, cualquier cristán hubiera feito mesmo, dice ella. Yo cito a ella en uno de mis artículos.
Estamos sede, o gobierno estaba dejándonos nas manos de esos especuladores. Cualquier uno hubiera feito mesmo. Fuimos y robamos el camión para tomar agua. ¿Qué están haciendo esas personas? Nos guste o no del modo más cívico que las podrían, en mi opinión, están construyendo ciudadanía. Ellas se están apropiando, están diciendo esa agua es mía, yo soy propietario. Y eso es lo que uno aprende de esas luchas que a veces uno no ve en nuestros debates. Entonces, yo había dicho una cosa y voy a fechar con esa slide. Después, si hay preguntas, podemos pasar al tema de interdisciplinariedad. Yo acho que es muy duro y a veces en países, Brasil incluido, uno trata de evitar esas cuestiones. La última reunión de nuestra red dio al tema de la violencia y el agua un lugar central. Podemos hablar de eso si hay preguntas. Pero acho que es muy importante. O social tiene algo característico. Hablo de social como o proceso social, os procesos sociales. Se caracterizan por la confrontación. Eso a veces da miedo. No, la confrontación. No quiero confrontación, quiero paz. Todo bien. Pero estamos pasando, desde un punto de vista analítico, o social se construye a través de la confrontación. ¿Entre qué? Entre proyectos rivales de especie. Conrad Lorenz decía, ainda no somos una especie, somos un proyecto de especie. Bueno, otros avanzaron esa idea. Hay proyectos rivales de especie. Si 43 países no aceptan que hay un derecho humano a un litro de agua limpia, es que hay proyectos rivales de especie. Hay un sector importante de la humanidad que no acredita que hay bienes comunes, o que debe haber. Douglas North, el Premio Nobel de Economía de los 70, escribió sobre eso. Dijo, o grande obstáculo al progreso es que ainda existen bienes comunes. O progreso solo va a avanzar cuando todo eso sea convertido en mercadorías. Cuando cada pedacinho de tierra tenga un dueño privado. Está escrito por Douglas North, o pai do institucionalismo económico. Bom, eso refleja un modo de pensar muy influente y muy poderoso, pero no es lo único. Por eso podemos hablar de proyectos rivales de especie. Y en el caso de agua, esto es fundamental. Díganme dónde ustedes pueden darme un ejemplo de implementación del principio precautorio, por ejemplo, que tiene sus problemas, pero al menos transfiere a responsabilidades pelas ameaças y los riesgos a aquel que las causa y no a las comunidades que las sufren, como es a comenzar. Pero díganme en qué lugar eso está haciendo. Entonces, acho que son buenos ejemplos de lo que acabo de decir. Humildemente, nosotros en la academia tenemos que seguir construyendo, desmantelando conceptos, y precisamente ese tema final. Acho que hay muchos elementos que son, como decía Jean Piaget, inobservables. Los tenemos naturalizados. Parece que hay cosas que no se deben discutir. Tenemos que romper con eso. Tenemos que tratar de hacer observables estas cuestiones. Y esta cuestión de la desigualdad y la injusticia, un tema muy bello, desgraciadamente, sigue siendo dos temas fundamentales para poder entender los grandes desafíos que confrontamos en la política y la gestión de agua. Voy a fechar ahí y prefiero seguir con, si hay preguntas.